le vamos a pedir al escritor, actor, profesor y cuantas cosas más, señor Sergio Gramajo, si se puede acercar, por favor. Bienvenido. Hola, hola. Hola. Qué voz de chiste. Sí. ¿Me escuchan a mí ahí? ¿Sí? Porque, sí. Si no, No, decir así. porque Hola, hola. soy yo. Hola, hola, hola. Dejen el helio. Y eso por andar fumando cosas raras. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Este micrófono está buenísimo para la noche, ¿no? Sí, estás con amigos, hablas así, está buenísimo. Bueno, Yo te esquivaría. hola, 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 hola. Bueno, ante todo, Sergio, un placer en el camino de estudiar para poder hacerte una entrevista como mereces. Me encontré con muchísima gente que te admira, que te aprecia, algunas de las cuales han venido hoy a verte, así que te agradezco profundamente que estés por acá. Te quería preguntar, ¿cómo congenia en un ser humano argentino con un día 24 horas ser actor, ser escritor y también profesor de literatura? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias por acercarse. Yo creo que es siendo escritor. Como o a mí me pasa por lo menos, que todo pasa por ahí, ¿viste? En mi caso. Y las otras cosas son como secundarias, te diría. Pero la escritura es algo que se traza para mí todo el tiempo, es algo que estoy pensando todo el tiempo en eso. Cómo llevar adelante una historia, un texto, vamos a decir, vamos a resumir. Lo estoy pensando todo el tiempo. Entonces, esté en un aula o esté ocasionalmente en un escenario, siempre estoy pensando en la escritura, en escribir. Entonces, eso, como es tan inacabable, tan inmenso, siempre le hace lugar al resto de las cosas. Necesariamente le tiene que hacer lugar al resto de las cosas, a la experiencia en definitiva. Entonces creo que de esa manera puede congeniar o coincidir las tres cosas. La vida en general está dentro de la literatura, entonces por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Seguramente habrá quienes cuando se levantan hasta las 10 de la mañana son escritores, de las 11 a las 5 de la tarde son docentes y a la noche serán actores, ponele. Pero a mí me pasa que la escritura es algo que sucede antes de escribir. Necesariamente, subrayo eso, necesariamente antes de escribir. Es algo que siempre a mí me gustaba decir, pensar en cuento. Como que yo estoy todo el tiempo pensando en cuento, pensando en escritura. Todo pasa por ahí. Es como, no sé, como una cuestión vital, te diría. Recuerdo una obra de teatro que decía, no actúo por placer, decía el personaje, actúo por necesidad. Bueno, hay una necesidad también en el escribir para mí, que tiene que ver con el andar, con la vida, o sea, lo vital, ni más ni menos que eso. O sea, o nada más ni nada menos que eso. ¿Se puede solucionar lo del micrófono, Miguel? Voy a intentarlo ahora. Gracias. Sos narrador y sos poeta. Así como la literatura gobierna los otros dos géneros, ¿no? También, tomando como género el profesorado también.
también hay uno de los dos, o la poesía o la narración que gobierne al otro, o se puede ser lo mismo en cada uno de ellos. Preguntas complicadas. Sí. Perdón, una pequeña pausa. A ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Perdón, Sí, perdón. no, yo creo que hay algo. Yo resumiría diciendo que soy escritor. Esto de diferenciar poeta o narrador, siempre me cuesta a mí pensar eso. Entiendo que hay una cuestión formal para hablar de la biografía, ¿no? Y las presentaciones y demás, pero a mí me cuesta hacer la diferenciación. Yo creo que hay, o por lo menos a mí me pasa, voy a decir mucho todo el tiempo que es una opinión personal, o por lo menos a mí me pasa, porque siempre no me gusta la cuestión, lo universal o la cosa contundente de una opinión. A mí me pasa que tiene que necesariamente estar el lenguaje poético cuando escribo, ya sea poesía o narrativa, y tiene que estar la acción narrativa cuando escribo lo que escriba, ya sea poesía o ya sea narrativa. No sé si es claro, pero es algo que confluye, que no puedo decir, bueno, de 7 a 9 voy a escribir poesía y de 10 a 11 voy a escribir narrativa. Es algo que está permanentemente como negociando todo el tiempo, ¿no? Es eso, es como una tensión, decía Bertil Sarlo, que había una tensión necesaria en la literatura, de donde tiene que surgir algo maravilloso, ¿no? Salvando la distancia en cuanto a lo maravilloso, lo que a mí me parece maravilloso es cuando sale algo de esa tensión y que están las dos cosas en armonía, digamos. El lenguaje poético, lo narrativo, o el lenguaje poético construyendo una narrativa. Entonces, es eso. Hay quienes piensan que o se puede ser un buen poeta y regular narrador, o buen narrador y regular poeta. ¿Vos qué pensás sobre eso? Que también se puede ser malo en ambas cosas a la vez. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se puede ser buen narrador y mal poeta, o buen poeta y mal narrador. Pasa, o buen escritor. Buena de las dos cosas. Buen músico, por ejemplo, cantante y escritor de canciones, y pésimo poeta. Hay ejemplos de sobra de eso. Así que sí. Pero puede una persona ser buen poeta y buen narrador a la vez. Sí. Sí lo puede ser. Sin ninguna duda. Bien. Borges, sin ir más lejos. O yendo más lejos todavía. Yendo más lejos, sí. Borges. Claro. Perfecto. Y hay un montón, sí. ¿Tenés cuántos libros? Publicados. Sí. 2 y uno que está por salir ahora mediados de mayo. ¿Y escritos? Sos de los míos, tenés un 10, montón. Claro. ¿Y Están sos pibe? ¿Qué edad tenés? 46. 46 años. Tenés 10 libros escritos. Creo Más que o sí, menos. Más o menos. Y entonces me haces acordar a lo que decía García Márquez, que el escritor latinoamericano, cuando le preguntaron del boom latinoamericano, y él dijo que el escritor latinoamericano se había dado cuenta que su trabajo era la literatura y que lo demás era para sobrevivir, para poder llegar a lograr algo. Y yo veo, por lo que leí de vos, es que vos, hasta acá tengo anotado, tuviste un montón de trabajos, ¿no? Y contá vos, ¿de qué trabaja un escritor? Bueno, ¿con qué me ganan la plata ahora, o cómo llegué a cómo no me morí en el camino? ¿Cómo uno sobrevive? Ahí está. ¿Por qué no te moriste en el camino? Bueno, tuve muchos trabajos informales. Empecé a trabajar cuando era muy pequeño. Vengo de una familia muy humilde. Nací en el 80, así que en el medio también están los 90, está la hiperinflación de Alfonsín. O sea, hay una situación económica que atraviesa a mi familia durante prácticamente toda mi vida,
que me hizo empezar a trabajar desde muy chiquito, haciendo mandados en los negocios del barrio, trabajando como ayudante de zapatero a los 13 años, como cartonero, juntando botellas para vender en los distintos depósitos de compra y venta que había, salir con un carro a recorrer la Ferrere para juntar cualquier cosa que se pudiera vender, de todo, hasta ayudante albañil, ¿qué más? Yo tengo dos acá. A ver. Fuiste cargador de caca de gallinas y redactor de cartas de amor por encargo. ¿Cómo es eso? Lo importante es no mezclar las cosas ahí. Lo primero fue redactor de cartas de amor por encargo. Cuando yo era muy chiquito, estaba en la escuela primaria y había dado medio de casualidad con un libro de poesía y porque estaba enamorado de una chica. Entonces me asocié a la biblioteca. La chica, que yo estaba en cuarto grado, la chica venía de repetir 2 veces el cuarto grado, era bastante burra. Y yo estaba profundamente enamorado de una chica que se llamaba Sabrina. Y bueno, me asocié a la biblioteca, que inauguraba la biblioteca en la escuela, todo un acontecimiento, y había como para promover la lectura en los chiquilines, daban 1 hora al día para que todo el mundo fuera a la biblioteca durante la hora de clase. Entonces yo me asocié, fui y mi abuelo, que me había visto medio raro, me preguntaba qué me pasaba, que me veía medio cabizbajo. Entonces yo le conté la situación, lo que estaba pasando, y él me recomendó leerle poesía a esta chica. Bueno, entonces fui a la biblioteca y pedí un libro de poesía, y me dieron 20 poemas de amor, una canción desesperada de Neruda, y yo fui así como, dije, con esta la rompo. Me memoricé los primeros versos, y en el patio, así delante de todo el mundo, le dije: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, le dije. Me sacó cagando, por supuesto, porque fue una cosa muy vergonzosa. Bueno, entonces ahí me quedó como, me empezaron así como de manera, tratando de hacer bullying, a decir que era poeta, era una cosa vergonzosa que querían, ¿no? Con ese mote, y bueno, yo empecé a ser el poeta, pero el poeta era como el maricón, digamos, ¿no? Era una cosa peyorativa, usado de manera peyorativa. Y después hay una actividad en la escuela donde había que escribir un texto que describiera la casa de uno, ¿no? Y la cosa es que lo que yo escribí terminaba con: pero lo más lindo que hay en mi casa es una familia. Era como una cosa muy melosa que a la maestra evidentemente le gustó, me hizo leerla en un acto. Otra cosa muy vergonzosa, yo no sé cómo seguir escribiendo después de tanta vergüenza, tanta exposición y vergüenza. Pero, bueno, la cosa es que después de esto, la estoy haciendo muy larga, pero ya viene. Un compañerito que estaba enamorado de otra chica me pidió que le ayudara a escribir una carta de amor para esta chica que le dio resultado, y eso elevó las ventas. Ese fue mi primer trabajo, digamos, de redactor de cartas de amor por encargo. Así que ahí empecé como, hacían fila, porque les costaba un poco. Subió la cuota. Sí, sí. Bueno. Y lo del caca de gallina ya era un poco más grande, tenía 18 años, una cosa así, y se había mudado a mi barrio, justo enfrente de mi casa, una familia de bolivianos que tenían campos en Mendoza, y un día viene como el patriarca de la familia, Roberto se llamaba, en un quechua medio para nosotros indescifrable. Habíamos más o menos dilucidado que el nombre en quechua de Roberto era Papicote, porque le entendíamos que le decían así, entonces para nosotros era Papicote. Bueno, un día vino Papicote a ofrecernos trabajo a mi hermano, que 1 año menos que yo, y a mí. Y aparte hablaba muy rápido, en un quechua con español medio mezclado. Entonces para nosotros era muy difícil seguirle la corriente de lo que decía. Y nos ofrece trabajo y teníamos que ir a cargar guano.
ese era el guano, decíamos. Que con mi hermano nos subimos a un camión con doble acoplado que había estacionado en la puerta de su casa y fuimos con toda la familia, incluido Papicote, los niñitos muy chiquititos, la abuela de Papicote que tendría unos 100 años, ponele, y mucha fuerza. Y fuimos y íbamos a Cañuelas, llegamos a un campo en Cañuelas, una estancia, un criadero de pollos, ¿no? Una cosa muy impresionante de ver. Y vemos unas montañas con mi hermano, más o menos a lo lejos, medio verdosas, como de barro, que salía humo. Y se sentía el vaho, el olor a bosta de gallina, y nos miramos con mi hermano y dijimos, ojalá que eso no sea el guano. Bueno, y era el guano, nomás, de la caca de gallina, que servía para abono de los campos de esta gente, y estuvimos, no sé, un mes con olor a caca de gallina en la nariz, claro, una cosa horrorosa, pero bueno, de eso estuvimos trabajando también. Parecería, por lo que estuvimos hablando con otros escritores, y en lo personal con algunos amigos, que todo comienza en la escuela. Y que este tema de la discriminación que hablas vos, que casi todos dicen lo mismo, ¿no? Que fueron discriminados por esa sensibilidad que caracteriza a los escritores, que nos caracteriza. Y nuestros hijos, mis hijos son grandes, pero ya pasaron la misma suerte, pero como que llevan nuestros genes, ¿no? ¿Qué le dirías vos como padre escritor a tus hijos si tuviesen ese escollo en la vida? Si fuesen víctimas, digamos, de... Y uno trata de ser lo más razonable que se pueda, ¿no? Obviamente que ante la preocupación de ver a un hijo siendo víctima de algún tipo de abuso, por lo menos a mí lo que me pasa es que hay algo de la violencia, ¿no? Que me brota, pero bueno, para eso para eso uno es adulto también y trata de intervenir de una manera correcta, y es lo que me pasa, como trato de intervenir siempre. Pero sí, ¿no? Y en todo caso le diría que si hay algo que a él le gusta hacer, por lo cual le genera ser foco de burla, bueno, que trate de hacerse fuerte en eso y superar las burlas, pero no dejar de hacer lo que... O sea, no apagar ese fuego que lo motiva a hacer algo. Eso. En tanto de que el conflicto es el tábano que incita al progreso de los pueblos. ¿Cómo? El conflicto sí. es el tábano que incita al progreso de los pueblos. Y el individuo es la célula más pequeña, ¿no? Tal vez hubo algunos pensadores que dijeron que ese conflicto, ese bullying, esa diferenciación los permitió hacerse un mundo que los diferenció del resto de la sociedad, ¿no? Por eso destacaron. Por eso te preguntaba qué decirle a los hijos, porque es muy importante decirle a los hijos las palabras correctas. A veces nos encontramos, disculpen que me desvío un poco de la entrevista, pero muchos escritores con los que he hablado tuvieron los mismos problemas cuando fueron chicos, y nuestros hijos seguro los tienen, que a veces no nos los cuentan posiblemente, ¿no? Sí, igual una aclaración, ¿no? Yo no lo viví, no era algo, o sea, no fui víctima de bullying, no quiero decir eso. De hecho, se revirtió muy rápidamente cuando vieron que había, o sea, que se podía sacar un provecho de eso, inmediatamente pasó a ser todo lo contrario, te diría. Se dio ahí una cosa de medio de cofradía, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo me puedes ayudar, ¿no? En todo caso, era eso. Hablemos de Talón Rajado. Hablemos. Una literatura realista, intimista, pero también dura, potente y sincera. ¿Es tu estilo literario que adoptaste? ¿Es que ese libro tiene ese intimismo casi cortasiano? No, hay una... Yo creo que por ir retomando un poquito la pregunta de Valeria,
Ángel. Yo creo que el estilo es algo que se está construyendo permanentemente. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy como, es que escribo mucho, ¿no? Entonces, siento hoy, después de 5 años de la publicación del libro, el libro sigue haciendo su camino y es hermoso todo lo que pasa con ese libro. Pero yo siento, por ejemplo, si tengo que elegir algo para, yo lo que te comentaba mientras nos organizábamos para la entrevista, durante la semana, yo te decía que prefería leer algo de lo que estoy escribiendo. Porque me pasa a mí que siempre me gusta más lo último que estoy escribiendo o lo último que escribí que lo anterior. Me parece que es algo natural en esta idea de que el estilo se va construyendo y algo que va mutando. Sí es cierto que hay algo que caracteriza lo que uno escribe y hay algo que lo vuelve identificable, si se quiere. Pero me pasa eso, que hay algo de Talón Rajado que tiene que ver con el estilo que está por ahí presente. Bueno, la novela que sale ahora, hay como un poco la voz del narrador es la voz del protagonista de Talón Rajado. Entonces hay como puntos que se conectan. Y después, en cuanto al territorio, los personajes que van apareciendo en un lado o en otro, pero sí creo que hay una marca de estilo, digamos, por la que a mí me gusta caminar, más allá de los riesgos que uno corra después con otras cosas, pero hay algo que para mí es innegociable, que tiene que ver con esas cosas que uno advierte cuando lo lee y dice, esto está, esto se ve, esto que decimos, algunas cosas, algunos puntos que aparecen, tanto en Talón Rajado como en lo último, ponerle que escribí, y así en todas las cosas. ¿También en primera persona? ¿Cómo? ¿Es en primera persona? En la nueva novela. La nueva novela hay una voz en primera persona que cuenta, pero la historia es de otro personaje. Es del compinche, vamos a decir, el mejor amigo de esa primera persona. El personaje es el Visquito y va a contar la historia de Falopa, que es el otro personaje con los que van a ir atravesando, bueno, todo lo que sucede en la novela. Y es, según las palabras para salir un poquito del clima ese intimista, según las palabras del editor, que también está, Bruno Dota, es un poco más filoso que Talón Rajado. Me gustó mucho esa definición. Más filoso. Me gustó mucho esa definición contundente que hizo Bruno. Es un poco más filoso, sí. Hay cuestiones que tienen que ver con lo violento de vivir en algunos lugares, con lo violento de tener determinadas vidas y con lo violento de tener determinada historia detrás también, ¿no? Entonces eso está muy marcado en esta nueva novela. ¿Hace falta la historia del escritor para que el escritor escriba algo más profundamente o no es necesaria? Y yo te puedo decir lo que me pasa a mí, si insisto con esto. A mí tiene que haber algo de la experiencia, ¿viste? Yo creo que lo principal que yo necesito para escribir es estar atento y observar, y ser un gran observador, más que un buen lector inclusive, sin querer contradecir a lo que decía Ángel recién. Más que cualquier cosa, creo que tiene que haber una observación muy aguda, no aguda en el sentido de compleja y de, mirá que veo más que aquellos que no pueden ver esto, no, sino estar atento, tener como las antenas bien atentas. Sobre esto puedo escribir. Y sobre esto puedo escribir, hay cosas sobre las que no puedo escribir o sobre las que me animo menos, y que las sé de sobra, pero no puedo escribirlas, y hay cosas a las que me animo sin saber mucho, ¿no? Entonces, por eso decía lo inacabable, el territorio inacabable de la escritura. Es más extenso que cualquier arte, me parece a mí, la escritura. Porque... Es más, a ver, ¿cómo sería? No, y de repente vos escribís algo
que un director de cine te dice, sí, ¿quién te va a dar el presupuesto para hacer esa película? Y nadie la hace. A eso voy. No sé, Perón y King Kong jugando al truco con Batman y Robin, no sé, por decir una barbaridad. Pero algo, digo, requiere muchísimo dinero por ahí llevar adelante algo que está escrito, ¿no? Vamos a disfrutar de la palabra de Miguel Ángel, uno de tus poemas. Bueno. Flores en un volquete. ¿Te acordás de ese color? Creo que era rojo. ¿Quién le puso el nombre? No lo recuerdo. ¿También nos lo robaron? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? ¿Quién calla? La noche se derrumba a veces, te confieso, no soy tan valiente. Está sentado en la vereda de mi vida como un guardaespaldas perpetuo que me delata y me destapa cada noche en el peor de todos los inviernos. Hay días y días, vos sabés. Hoy me siento un poco más solo, pero no es menos cierto que a veces también los volquetes del recuerdo se llenan de flores, de canciones y bienvenidas, como si en lugar de enterrarnos, nos hubiesen sembrado. Supongamos que yo soy un aspirante a pertenecer a un grupo literario, ¿no? Y quiero pertenecer a uno de esos cosos, ¿cómo sería? ¿No tenés otra cosa que hacer? No, nosotros somos Te Caigo un Cuero, decimos. Te Caigo un Cuero, el Coso literario. Literario del Oeste. Somos un grupo de amigos y amigas, tiene distintas formas, digamos. De repente hay un taller en la Feria del Libro, taller sobre, no sé, fanzines, supongamos, y hay una parte de ese grupo que va y dice, somos Te Caigo un Cuero y vamos a hacer un taller de fanzines para la Feria del Libro. De repente hay un ciclo literario en Hurlingham que dice, che, queremos invitar a Te Caigo un Cuero, y va un grupito de Te Caigo un Cuero a leer sus cosas ahí. Y después, otro grupito, nos ocupamos de hacer el ciclo literario, que lleva 5 ediciones, ¿no, Gilda? 5 ediciones, que se hace cada 3 o 4 meses, y invitamos a otros escritores a leer, y siempre hay un representante de Te Caigo un Cuero, ¿no? El próximo es el 18 de julio, me toca a mí justamente leer. Van a estar Bruno Dota, el editor de La Máquina Eterna y autor de novelas, como se llama Mariana, le dicen Pola y Narratón. Leandro Gabilondo, poeta de Arrecifes. Leonardo Yola, escritor de Isidro Casanova también, coterráneo de Ángel. Y Matías Frey, que es un escritor inédito de Varadero, y va a musicalizar Vale Vivero. Eso que te acabo de decir es más o menos la estructura del coso literario en cuanto al ciclo de lectura en vivo que hacemos cada 3 o 4 meses. ¿Y cómo nace? Nace, como todo lo bueno, por error. Entonces, estábamos en mi departamento, yo recién me había separado de la madre de mi hijo, estaba viviendo solo acá a un par de cuadras, y cae un montón de gente a festejar un cumpleaños de alguien que yo prácticamente no conocía, y éramos todos compañeros y compañeras del profesorado del 45, profesorado de literatura, y de repente se había dado, en esa semana se había dado el primer congreso de la lengua en el conurbano en el instituto, en el 45, y en ese marco se había hecho un concurso de poesía y una narrativa. 2 de los chicos que estaban ahí presentes habían ganado
de narrativa y yo había tenido una mención en el de poesía. Y nos entramos a felicitar, felicitación va, felicitación viene, y alguien dijo, che, ¿no lo quieren leer? Bueno, y empezamos a leer, y después alguien dijo, che, yo también tengo para leer. Y empezaron, de repente eran todos escritores, todas escritoras. Y bueno, ¿y por qué no hacemos esto más seguido? Bueno, ¿cuándo? Una vez por mes, listo, ¿dónde? Bueno, acá puede ser, bueno, perfecto. Y bueno, ¿qué somos? ¿Somos un café? No, un café literario no somos. ¿Y qué somos? ¿Un taller? No, taller no. Porque lo interesante fue que todo el mundo empezó a dar opinión de lo que el otro leía, hacer devoluciones, no opiniones. Devolución, che, bueno, para mí ahí el narrador quizás un poquito menos personal, y empiezan todas estas preguntas que se hace uno cuando escribe, ni más ni menos, ¿no? Éramos 13 personas actuando sobre el texto de otro, y se dio una cosa hermosa. Y bueno, ¿y qué somos? ¿Un taller? No. Bueno, ¿un café literario? No. Y un coso, seamos un coso, que no es nada, y es como un comodín la palabra coso, ¿no? Que sirve para definirlo todo, aunque no lo defina nada. Bueno, ¿y cómo nos llamamos? Ya inmediatamente nos institucionalizamos. Y vino uno corriendo del balcón que había salido a fumar y dijo, porque aparte estábamos con esa sintonía de la cosa del conurbano, ¿no? Porque veníamos de hablar del Congreso de la Lengua en el conurbano y todo esto, veníamos ya hablando de algunas cosas que tenían que ver con la identidad del conurbano, con ese grupo, y uno vino y dijo, te caigo un cuero. Y fue así como una epifanía que se le ocurrió en el balcón, y vino corriendo a decir, te caigo un cuero. Y claro, es una expresión muy común, digamos, en nuestros barrios. Es algo que se escucha mucho. Así que bueno, así nació. Un grupo de amigos que estaba bebiendo y leyendo. Vos sabés que ahora que te escucho explicar la razón del coso, ¿no? Nosotros también, para los que fueron al SA de amigos, ¿no? Teníamos un coso literario haciendo la misma locura. Y claro, y es muy lindo, la verdad. Es muy lindo. Sí. Y quiero que nos cuentes, a tu alcance, ¿qué es la literatura del conurbano? La literatura del conurbano, mira, primero yo creo que hay una necesidad siempre de las clases populares de decir, de levantar la mano y decir nosotros también podemos hacer tal cosa, ¿no? Porque yo le he hablado con muchos escritores, escritoras que no son del conurbano o que son del conurbano, y dice, pero ¿no te parece que decir literatura del conurbano es bajarle el precio de alguna manera? No, porque es decir, la literatura argentina no es solamente la que las clases dominantes dicen que es la literatura argentina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que necesariamente salir a patalear y decir, nosotros somos parte de la literatura argentina. La literatura argentina no es solamente, con el mayor de los respetos, Martín Coan, Guillermo Sacomano, que son toda gente admirada, por supuesto, por mí. No es solamente Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, que son geniales, maravillosas, son la punta de lanza de estas dos que acabo de decir, por las cuales la gente se reenamoró de la literatura. O sea, no existiría lo que pasa hoy con la literatura argentina actualmente si no existiesen Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, eso quiero dejarlo claro. Pero la literatura argentina no es solo eso. Hay un montón, decía Walter Lescano hace poquito, esto, que las clases populares tienen que necesariamente salir a desmentir a las clases dominantes que la cultura, el arte, no es solamente lo que ellos dicen que es. Porque si no nos imponen un tipo de arte, una alta cultura, ¿no? Y se supone que hay una alta cultura, que es la que está como avalada, vamos a decir. Existe otra cultura que es más desechable, ¿no? De segunda categoría, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido yo creo que hay que reivindicar la literatura del conurbano. No tenemos que esperar que la reivindiquen los autores o las autoras que no son del conurbano bonaerense. Tenemos que reivindicarla nosotros que somos del conurbano. Porque si no, o sea, si hay algo que dejamos de hacer, nosotros digo dejamos de hacer pensando todavía en Te cae un cuero, ¿no?
pienso en Te caigo en cuero, pienso en el ciclo Puente de Merlo, pienso en el ciclo Aedo tiene alas de Aedo en la Casa Azucena Cultural, y pienso en los distintos ciclos de literatura en vivo que hay, que son un montón. ¿Y qué es eso? Es un espacio donde se milita la literatura y a autores y autoras, sobre todo el conurbano. Y vos me decís, che, pero Leandro Gabilondo vive en Capital Federal y lo invitás a Te caigo en cuero. Sí, pero porque también, de alguna manera, que participen a veces autores que tienen cierto renombre, también levanta el nombre, digamos, de nuestro espacio. Y nuestro espacio básicamente es un espacio, en definitiva, político. Es una decisión política nuestra decir, che, vamos a hacer esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Y no es solamente de lectura en vivo, también hay una producción de fanzines que tienen una carga y un posicionamiento político ante cuestiones que tienen que ver con nuestra coyuntura. No es solamente reivindicar la literatura del conurbano, sino reivindicar las luchas históricas de las clases sociales por ahí más postergadas. Me puse serio de repente, ¿no? Muy retórico. ¿Y cómo, ya que linda tanto con el barrio, cómo se suma la gente? ¿Son abiertos a la gente del barrio? ¿O cómo funciona? Sí, por supuesto. Lo que hacemos nosotros en ese ciclo puntual del que te estoy hablando ahora es con público, digamos. Es una actividad que hacemos en un bar que se llama UDBA, que está en la calle Santa Fe, entre Uruguay y Boati, acá cerquita. Es con entrada totalmente gratuita, obviamente que es lo que se consume en el bar, que no tiene que ver nada con nosotros, simplemente nos prestan el lugar para hacer y el bar funciona. Y después nosotros pasamos una gorra para dividirlo entre los escritores y escritoras y músicos o músicas que estén esa noche ahí. No lo hacemos para ganar dinero, simplemente lo hacemos porque, insisto, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Habrá otros que harán otra cosa, pero si dejamos de hacer eso, es un lugar que se pierde en esta, entre comillas, batalla contra las clases que dicen que la cultura es una y no otra. Eso. Bueno, los invito a que le hagan alguna pregunta a ustedes también, así lo sumamos a la entrevista. Me gustaría que me digas algo. Eso, sí, yo insisto en que lea algo. Yo insisto también, perdón, con lo último, y para estar un poco en sintonía con Ángel, yo ahora estoy escribiendo un libro de cuentos que persiguen de alguna manera un clima no, lo voy a decir después de leerlo. Este texto se llama Ciudad Evita. El libro está estructurado, yo soy de Gregorio de la Ferrere, está estructurado, si uno se hace un mapa, está Gregorio de la Ferrere en el centro de ese mapa que yo me hago, y hay flechitas que van saliendo para distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Este cuento se llama Ciudad Evita. Te calzás el vaquero azul y las toppers celestes. Te gusta usarlas desatadas, con la punta de los cordones enganchados al último ojal. Te pones la camiseta blanca de algodón y el chaleco de hilo bordó. Agarrás la mochila y salís de tu casa en Colegiales 5712. La misma casa en la que tus abuelos criaron a tu viejo, a unas 20 cuadras del centro del AFE. Cruzás la ruta y encarás la garita del bondi. A esa hora hay muy poca gente. Reconoces el azul celeste del cartel a lo lejos, la Boca por Laguna. No lo sabés todavía, pero años más tarde, Joaquín Sabina va a hacer una canción sobre ese bondi que vos te tomás todos los días, religiosamente, a las 12:05 del mediodía. Te sentás cerca del fondo. Te pone contento que siempre encontrás un asiento contra la ventanilla. Una vez que el bondi pasa el centro del AFE, ya está. Sentís que dejás tu ciudad y pasás y pensás que en vez del 86, la Boca por Laguna, estás en un avión que levanta vuelo.
y sentís que empieza a aterrizar cuando está por agarrar la rotonda de Querandí. Justo antes de eso ves el bosque. Sabés lo que se dice, lo que la gente dice de ese lugar. Repetís el nombre en tu cabeza, Bosque del Ahorcado. Cuando el bondi cruza el puente, te bajás y caminás hasta la escuela. Ves a tus compañeros sentados donde siempre, atrás de los últimos autos del estacionamiento para los docentes. Es temprano, pero ya están todos, al menos los de tu grupito, Graciano, Giorgi, Falcone, López y Figliuolo. Ninguna mina, pensás, y volvés a renegar porque tu viejo te mandó una técnica. Saludás a todos con un apretón de manos. Graciano te esquiva y te da un beso en la mejilla. Te pone incómodo que salude así. Se hace el moderno, pensás, pero no se lo decís, nunca. Giorgi saca un derby y lo prende con el pucho que le queda del anterior. Lo ves levantarse e indicar con un cabezazo al aire hacia la plazoleta que está enfrente. Es hoy, dice, y te mira. Pensás que Giorgi te habrá sacado la ficha, debe intuir que sos el más cagón y que por eso te miró a vos cuando dijo es hoy y señaló para el lado de la plazoleta, donde está la entrada del barrio. Y vos clavaste también tus ojos en ese camino cubierto por piedritas color naranja que siempre cruzaban a juntar para jugar a la payana. Esa calle, la única por la cual se llega desde ahí hasta el Bosque del Ahorcado. Caminás un poco más atrás que los demás. Ves la cabeza de Giorgi sobresalir. Le debes sacar al menos 10 centímetros a cada uno. A vos más, 15. Lógico, pensás, es 3 años mayor. Sabés que estuvo preso y todo. En un reformatorio, te corregís. Fuma mucho. Pensás que se va a morir joven y eso te pone triste. Ves su campera onda estudiante yanqui y decís qué hambre. Está percudida de sucia. No se la saca ni para dormir, seguro. No lo sentís desde ahí, pero sabés que debe tener una baranda terrible, a sucio. En el pelo también se le nota la mugre. Usa gel y una raya de costado. Parece un tren echando humo todo el tiempo. Cada tanto se gira para ver si seguís ahí. Vos lo ves guiñarte un ojo y eso te pone un poco tranquilo. La calle está desierta. Imaginás que la gente debe estar haciendo la sobremesa. Te decís que ya se hizo tarde para entrar a la escuela. Te hace bien pensar que te estás rateando justo cuando tienen taller. Es lo que más odias de ir a una técnica, eso y que no haya mujeres. Falta poco, sentís que el miedo aumenta, crece dentro tuyo como una arcada. Ves las últimas casas del barrio y la cancha. Después del lateral más alejado hay una especie de zanjón seco. Lo cruzás último y Giorgi te estira la mano para ayudarte. Sentís su olor, porque quedan muy juntos cuando salís del zanjón, pecho con pecho. Entre el miedo y la baranda a pucho, a humedad, a mugre y a gel barato que tiene, te entran unas ganas de vomitar que disimulás con mucho esfuerzo. Una vez del otro lado escuchás que Graciano le dice algo al oído a Figliuolo y se acercan a López y a Giorgi. Ahora frenás porque todos se dieron vuelta para mirarte. Preguntás qué pasa y escuchás un nada y un apurate. La idea de ir al bosque había sido de Giorgi. Un tío suyo le había contado la historia del adolescente que habían encontrado ahorcado hacía como 30 años y por eso le habían puesto ese nombre. Todos estuvieron de acuerdo en ir porque según lo que le contó el tío a Giorgi, el pibito seguía colgado en el mismo lugar de siempre. Todos estuvieron de acuerdo, menos vos, pero por no pasar por cagón o porque no querías que te echaran del grupo dijiste que sí. En realidad no dijiste ni que sí ni que no. Solo fuiste detrás de ellos después de que Giorgi señalara el camino de piedras redondas ese día. Caminás temblando de miedo en el último tramo, el más denso. Más que vos que parece una selva, pensás, pero no decís nada. El resto tampoco dice nada. Suponés que por más machos que parezcan, o que quieran parecer, también deben tener algo de miedo. Incluso Giorgi. Frenás el paso porque todos se quedaron quietos. Una víbora, dice Figliuolo, es venenosa, agrega López. La levantan con una rama larga. Te llaman la atención los colores. Ves a Giorgi abalanzarse para sacarles la rama y revolearla con bicho y todo lo más lejos posible. Siguen caminando. Ves un nido muy grande. Y más allá otro, y otro, y otro. Son más de 10 seguro. Llegaron a lo que parece ser el claro del bosque. Es circular. En el fondo ves la construcción derruida que suponés fue la vivienda de alguien. A lo mejor de la familia del nene que alguna vez encontraron ahorcado. Es ahí, dice Giorgi. Todos se encaran. Vos hablás por primera vez. No quiero entrar, decís. Ves a Giorgi prender otro derbi. Tras la primera pitada, larga el humo y te dice, está bien, volvete. Negás con la cabeza y seguís caminando.
No podés ver el cuerpo colgando porque tus compañeros son más altos y te tapan. Se hacen a un lado, como abriéndote el paso. Primero ves las toppers celestes con los cordones desatados, el vaquero azul embarrado, la camiseta blanca de algodón, debajo del chaleco de hilo bordó, tu misma cara muerta colgando de una viga de hierro. Gracias. La chica que me gusta sabe esperar la tormenta. Cuando la noche sea un monstruo sin fin, cuando nuestra mente se nuble y payasos rabiosos griten nuestros nombres, cuando el día sea un sótano oscuro y los amigos una foto lejana, una flota de barcos hundidos, cuando en nuestro jardín solo ranchen oscuras mariposas y los pétalos de todas las margaritas nos digan que no. Una sola patria, para vos, mi querida, y para mí. Una sola sonrisa en el abrigo de un abrazo, o un guiso, o un vino, o un mate, o un beso, o un porro. Un amor que tiembla. ¿Quién dirá amor en estos tiempos? No importa. La patria sos vos. ¿Trajiste algo más para leer? Tengo cosas así para leer, tengo mucho. Vamos a estar acá todo el día, pero no los quiero aburrir. Aunque sea un fragmento de algo más, por favor. Un poema, por ejemplo. Un poema, dale, muy bien. Bueno, el primero de este libro, que se llama Si fuera niño escribiría poesía, que editó La Máquina Eterna. Si no conocen la editorial La Máquina Eterna, pueden entrar a la página que es www.lamaquinaeterna y .entretienda, y ahí tienen las dos colecciones, que es Jardín Vertical, que son libros de poesía. Este, si no me equivoco, es el número 10. Y la otra colección es Prosa Plebeya, que es narrativa, ¿sí? Tiene ediciones hermosas y, bueno, autores y autoras también muy destacables, que a mí me honra, de verdad lo digo, me honra estar entre esos, en ese catálogo con esos autores, esas autoras, y me parece que no hay que perderse de los autores y autoras locales, sobre todo, volviendo a esta cosa, ¿no?, de decir que tenemos que subrayar y tenemos que poner en valor a los artistas locales. Me parece que no se lo tienen que perder, es como un deseo que tengo, por lo general, cuando hablo de La Máquina Eterna, que nada, es gente que trabaja con mucho amor y mucho profesionalismo, y que me parece que reunió ahí nombres de artistas muy importantes, que hay que poner en valor, eso simplemente. Bueno, este poema se llama La Parra y es el primero de este libro. El patio de mi casa tenía una parra que lo cubría todo. Ahí nos refugiábamos con mi hermano o los amigos que durante las siestas habían quedado a la deriva del sol. Tantas noches contuvo las caricias furtivas con vecinas ninfómanas que escapaban del sagrado matrimonio, o con adolescentes a los que se les había prohibido los besos entre varones. Bajo la misma parra a mi abuelo se le dio por bailar chamamé hasta sangrar los talones. Entonces se dijo en el barrio sobre un campeonato de baile. 3 noches duró el asunto, como si la parra le hubiese dado al viejo cierta magia para la danza. Y mi padre, siempre por su parte, organizaba clandestinos e infinitos campeonatos de penales, que eran pateados hasta los confines de la madrugada. Un día la parra desapareció del patio y la memoria. Ya no hay viejos bailarines, ni penales al infinito y más allá, ni besos, ni caricias a escondidas.
de vez en cuando camino por esos recuerdos donde solo queda el barro y unas cuantas uvas muertas. Gracias. Ya sabemos que se pueden vender las cartas a algún buen precio seguramente en la niñez. Sabemos lo que es la literatura del conurbano. Sabemos qué es el coso literario del oeste y Te Caigo en Cuero. Pero especialmente ahora conocemos más sobre este escritor versátil que es Sergio Gramajo. Te agradezco infinitamente tu presencia. Gracias a ustedes, gracias a vos, Juan. Gracias, Johnny.